Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Libro de Mateo, vamos a leer los versículos 4 al 8 como base a lo que tomaremos hoy. Capítulo 24 del libro de Mateo, versículos 4 al 8. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permite en esta noche, a través de su palabra, Señor, analizar y profundizar en lo que el libro de Mateo nos enseña. Señor, abra nuestra mente y corazón, quite todo prejuicio que pueda existir, Señor, y que podamos hoy abrir nuestro corazón para que usted nos hable. Creo con todo mi corazón, nadie, absolutamente nadie, es dueño de la verdad. Tú eres la verdad. Y necesitamos, Señor, conocer esa verdad, Dios mío, para que cada uno de nosotros sepamos a qué estar atento y qué es lo que debemos hacer. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que nos guíes, nos dirijas y pongas las palabras adecuadas, Señor, para enseñar, para ministrar, no tan solo a quienes están reunidos en el salón, sino también a aquellos que nos ven y nos oyen a través de radio y televisión. Señor, sea tu mano moviéndose, guiándonos en todo y dándonos la capacidad y sabiduría, Señor, para introducirnos en este capítulo. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, por supuesto, de lo que son las señales antes del fin. Vamos a usar ese título que la Reina Valera también lo tiene ahí antes del capítulo o antes del versículo 3. Vamos a usar ese título, aunque también hablaremos, por supuesto, de otros puntos más que aparecen allí. Pero lo esencial que vamos a tomar, como dijimos en los versículos que vamos a leer, vamos a tomar aproximadamente del 1 al 12. Salen dos sucesos ahí, cuando Jesús predice la destrucción del templo y también cuando habla acerca de las señales antes del fin. ¿Qué hace Jesús con los discípulos en este capítulo 24? Lo primero que destaca es la destrucción, predice la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24:1 lo leemos de esta manera, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando iniciamos entonces la lectura de este capítulo, vemos que estas palabras que Jesús menciona a los discípulos y las que pronuncia para ellos, primero, estos dos versículos tienen relación en lo que respecta al capítulo 23, con el lamento que Jesús tuvo acerca de Jerusalén, que lo vimos en el capítulo 23. Y no olvidemos, por supuesto, que Jesús se encuentra ya en la última semana de su ministerio y en la última semana también de vida. Por el momento en que Él se
está entregando de alguna forma la voluntad perfecta del Padre para que el Señor haga o Dios haga su voluntad en él. Y en este momento él se entregaría en las manos de pecadores y ese momento se aproximaba rápidamente. Entonces, por ende, también la muerte en la cruz sería el próximo suceso el cual vendría para su vida. Esta era la última semana. ¿Qué ocurre en una semana en nuestra vida? Pasa tan rápido. Ya estamos a jueves, usted recuerda el día lunes, ¿no? ¿Qué hizo el día lunes? ¿Qué hizo el día martes? ¿Qué hizo el día miércoles ayer? ¿Qué hizo hoy día jueves? Y ya nos queda el viernes y posiblemente ya no nos queda casi nada para terminar la semana. Por lo tanto, aquí estamos en el capítulo 24, ya en la última semana de vida y de ministerio de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que era llegar a la cruz. Entonces, la escena que nos presenta aquí la Escritura es en el Monte de los Olivos, de donde se podía apreciar, por supuesto, a lo lejos la majestuosa Jerusalén y el templo judío. Allí estaba en el capítulo 23 hablándole a los discípulos y también lamentándose sobre Jerusalén. Ahora, estas palabras que encontramos en estos versículos son una profecía de la destrucción del templo y al mismo tiempo de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que la cronología bíblica nos marca. Ahora, el templo siempre había sido un símbolo de devoción judía. El orgullo que ellos tenían por su templo era increíble. Ellos subían a orar al templo y a buscar la presencia de Dios en el templo, pero ellos también sentían un orgullo tremendo por la estructura, por la construcción del templo. Durante su estadía en el desierto, el Señor Jesús y sus discípulos, en el punto de reunión, por supuesto, el pueblo se reunía con Dios y recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo se reunía en el tabernáculo. Y allí es donde se reunían, allí es donde adoraban, allí es donde exaltaban a Dios en el sentido de que tenían una comunión con Dios. El sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Y aquí tenían el templo ya construido, no es que se estuviera moviendo de un lugar a otro como lo hacían en el desierto. Entonces, en este sentido, cuando miramos la diferencia que había entre el tabernáculo que usaron con Moisés en el desierto y el templo construido, era una diferencia enorme. Cuando miramos la historia, para solamente recordar algo, dice que Salomón fue el primero que construyó el primer templo a Dios. Salomón. Recordemos que David quería construir el templo y Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas con sangre y le dice: tu hijo construirá el templo. Entonces Salomón fue el primero que construyó el templo para Dios. Luego Zorobabel en la historia construyó el segundo templo y aunque no es del mismo esplendor del primero, por supuesto, él construyó ese templo y allí adoraban a Dios. ¿Quién ha quedado, dice Zorobabel, que haya visto esta casa en su primera gloria? Más esta gloria será mayor que la primera. Ahora, después de Zorobabel, Herodes el Grande, de acuerdo a la historia, Herodes el Grande inició la reconstrucción del templo. Y este templo llegó a ser espléndido, extraordinario en muchos sentidos. Y por supuesto su construcción se finalizó en el año 64 después de Cristo. O sea, cuando Jesús estaba allí, el templo aún no estaba terminado en su totalidad. En el año 64 después de Cristo se terminó el templo. Ahora, para los tiempos de Jesús, la construcción ya llevaba aproximadamente 46 años. 46 años que llevaban construyendo el templo. Eso lo habla el libro de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. Los judíos se sentían, como dije, orgullosos del templo. Ese templo que Herodes el Grande les había construido. Y en los tiempos de Jesús, como dije, estaban terminándose los detalles. No fue sino como 6 años antes de su destrucción que se logró terminar el templo. Y por supuesto, nosotros vemos allí en la historia que los judíos tenían un orgullo tremendo de este templo. Era totalmente imponente.
increíblemente imponente. Una obra de arquitectura extraordinaria, era una maravilla de ingeniería. Nosotros quizás no hemos visto mucho de eso, no nos hemos interiorizado mucho en eso. Vemos por allí la fotografía, pero no vemos detalles. Pero en realidad hay detalles extraordinarios. Hay por allí un programa que se llama Ilumina, en donde uno puede entrar allí al templo y verlo tal como fue construido y toda aquella maravilla que existe. Uno podía entrar por los pasillos, entrar al lugar. Cada uno de los lugares era impresionante. Entonces, los judíos se sentían orgullosos de lo que habían construido o lo que Herodes el Grande le había construido. Entonces, cuando Jesús habla de que ese templo sería destruido y también la ciudad, por favor, ¿cómo es posible que diga eso cuando en realidad esto ha costado tanto construirlo y quién lo va a destruir? Entonces, en esta ocasión el Señor Jesús viene y ratifica a sus discípulos que ese templo sería destruido totalmente. Ahora, sabemos y entendemos que todo esto vino a Israel o a Jerusalén también por el rechazo que tuvieron hacia Jesús. Jerusalén y el templo estaban destinados a la destrucción y al mismo tiempo, por ello nuestro Señor lloró sobre la nación, se quebrantó sobre la nación por lo que vendría después. Ya en muchas ocasiones había tratado de acercarse al pueblo de Israel, se había tratado de acercar de alguna manera para que ellos pudieran entender quién era Él, pero lamentablemente ellos nunca lo comprendieron. Dios trató de mostrar su amor hacia ellos, su misericordia, pero por la dureza de su corazón, por su corazón que estaba tan duro y su necio razonamiento, lamentablemente se cegaron y no conocieron al Señor. No entendieron que aquel a quien rechazaban era el Mesías, el Hijo de Dios, que tanto esperaban, que tanto anhelaban, y por lo tanto el no recibirlo, lamentablemente se precipitaron a su propio fin. Eso es lo que nos muestra la historia. Ahora usted y yo decimos, debemos dar gracias a Dios porque Israel rechazó a Jesús. Gracias a ello nosotros también tuvimos opción de salvación. Ahora muchos pueden discrepar de esa realidad, pero si Israel hubiera aceptado al Mesías, bueno, todo estaba escrito que no iba a ser así, pero si Israel hubiera aceptado al Mesías, nos ponemos en esa hipótesis, usted y yo quizás no tendríamos ninguna oportunidad. Por eso dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso él buscó otro pueblo que no era su pueblo y lo hizo su pueblo, o sea, usted y yo. Ahora, cuando vemos la historia de Jerusalén y vemos la historia también, por supuesto, del templo, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén, ya que los judíos a través del grupo revolucionario de los celotes se habían rebelado en contra de Roma. Entonces aquel general sitió esa ciudad y fue una verdadera masacre de acuerdo a la historia. Les fue quitado a los judíos la libertad que tenían de salir y estos perdieron totalmente la esperanza de alcanzar salud, de alcanzar alimentos. El hambre había ya entrado en todas las casas y en todas las familias. Fue terrible lo que sucedió ahí, porque estaba sitiada la ciudad. O sea, ellos no podían salir de la ciudad, ni nadie podía entrar a la ciudad. O sea, todo lo que había de alimento en la ciudad se fue acabando cada vez más y no tenían cómo poder generar alimentos. Entonces, todo comenzó a irse abajo. Las mujeres, los niños morían de hambre. Los jóvenes andaban sin color en sus rostros prácticamente, casi como muertos por los mercados y las plazas, no encontrando qué comer. Todos estaban muy amedrentados, asustados. No podían sepultar los muertos y aquellos en quien aún alguna fuerza quedaba, increíblemente, veían cómo sus seres queridos morían de hambre. Muchos tenían que ir, incluso ya cuando poca fuerza les quedaban, se iban y se sepultaban vivos antes de llegar al fin de sus días. Y recordemos que eran lanzados en lugares lejanos a la ciudad o fuera de la ciudad, que era un cementerio general, llamémoslo así, en donde
tiraban los cuerpos unos encima de los otros, nada más. No habían tumbas prácticamente. La muerte estaba allí en toda la ciudad. Luego la ciudad comenzó a quemarse desde sus puertas principales y el ejército romano tomó gran violencia en contra de los judíos, lo que terminó en una terrible masacre. Terrible masacre. Finalmente, el templo de Jerusalén fue quemado por un soldado romano, de acuerdo a lo que cuenta la historia. Este arrojó una tea de fuego, una antorcha para nosotros, una antorcha de fuego por una de las ventanas del templo, inició el fuego, el cual por supuesto se extendió y lamentablemente despertó la euforia de todos los soldados romanos, quemándose así todo ese templo. Maravillosa arquitectura se quemó y lamentablemente, aunque era el orgullo de los judíos, fue destruido. No quedó absolutamente nada después del incendio. Y así se cumplieron, por supuesto, las palabras de Jesús, cuando dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra historia relata también que movieron todas las piedras y sacaron porque pensaban que había oro entre medio de las piedras. Hay varias historias de eso, pero yo solamente me enfoco en la historia que de alguna manera está más ligada a la realidad de lo que sucedió. Ahora, en Mateo 24, versículo 3, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí encontramos el propósito de este capítulo. Y las preguntas, por supuesto, que los discípulos hacen al maestro, que van a ser respondidas por él. Ellos preguntaron: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuál será la señal de tu regreso? ¿Cuál será la señal del fin del siglo? Son tres preguntas que hicieron ellos. Entonces, antes de que Jesús partiera al martirio, antes de que Jesús fuera entregado, antes de que Jesús fuera crucificado, sepultado, nuestro Señor Jesús nos da una mirada profética, nos entrega una mirada profética a lo que viene en el futuro. Y por ello es importantísimo estudiar este capítulo, que sin duda ha sido muy controversial entre los estudiosos de la Biblia. Hay muchas hipótesis y hay muchos pensamientos acerca de lo que este capítulo dice, sobre todo el capítulo 24 que estamos viendo. Entonces, ya algunas partes de este capítulo están causando polémicas en cuanto a su correcta interpretación. Casi la mayor parte de la gente asume que está interpretándolo correctamente, y la aplicación, por supuesto, que se le da debe también coincidir con la vida cristiana, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos. Ahora, el Señor Jesús iba a responder estas tres preguntas que los discípulos hacen al maestro en el Monte de los Olivos, y coincide, por supuesto, con lo que el Señor Jesús quería que nosotros también supiéramos. A esto se le llama, por algunos estudiosos, el discurso de los olivos. Así se le llama por algunos estudiosos. Ahora, Jesús responde las preguntas de los discípulos. ¿Cómo comienza? En Mateo 24, versículo 4 al 7, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Veamos esto. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos habla de las señales antes del fin del mundo. Cuando aquí hablamos del fin del mundo, nos referimos al periodo, por supuesto, de la gran tribulación, y que Daniel también profetizó llamándole la semana 70. El inicio de esta semana se caracterizará por la ratificación de un pacto entre los judíos y los gobernantes, por supuesto, que estarán en ese momento. Ahora,
Ese gobernante no es más que el anticristo. Este pacto palestino, que también se le llama de esa manera, será hecho en la gran tribulación. Este periodo de gran persecución es llamado por Jesús en este capítulo de Mateo como un periodo de gran tribulación. Eso lo dice Mateo 24-21. Ahora, el desolador que vendrá sobre el pueblo de Israel es el anticristo, que de acuerdo, por supuesto, a Apocalipsis, con su aparición iniciará el periodo de la gran tribulación. Además de esto, este periodo que se anuncia en Daniel, también en Mateo, como de gran persecución para los judíos y de gran tribulación, es anunciado en otras partes de la Biblia recibiendo varios otros nombres. Podríamos hablar de ejemplos solamente, el día de Jehová se le llama, o el día del Señor, en Isaías 13:6 y también, por supuesto, en Malaquías 4:5. O también se le llama día de angustia o tribulación en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15. La gran tribulación se le llama en el libro de Mateo 24-21. La semana 70 de Daniel, en el libro de Daniel 9-27. El tiempo o día de angustia, de acuerdo a Daniel 12:1 o Sofonías 1:15. Tiempo de angustia para Jacob, de acuerdo a Jeremías 37. Todos estos son nombres que, por supuesto, son aplicables a lo que estamos hablando en este momento. Como vemos entonces, este periodo terrible, en gran manera, viene siendo anunciado desde la antigüedad. Y si consideramos entonces lo que las Escrituras nos dicen al respecto, podemos encontrar dos razones por las cuales se dará. En primer lugar, este periodo de la gran tribulación se dará con el propósito de que Dios trate con el pueblo de Israel para que ellos, por supuesto, crean en su Hijo amado. Usted y yo debemos saber en este tiempo que actualmente la mayoría de los judíos, en su gran porcentaje, no reconocen a Jesús como su Mesías. Lo reconocen como un profeta, un buen profeta, nada más, pero no como el Mesías. Sin embargo, viene un tiempo de prueba cuyo objetivo es acercarlos a Él para la salvación. En segundo lugar, este periodo de gran tribulación viene a este mundo con el propósito de juzgar y castigar la iniquidad de los impíos. Este día será tan terrible que nadie podrá escapar de los juicios. Eso es lo que enfoca la Escritura. Ahora bien, la pregunta de los discípulos es referente a qué señales habrán antes del fin. Alguien decía por ahí, antes del fin del mundo. O sea, ¿qué señal habrá de la gran tribulación? Y esa pregunta es respondida por nuestro Señor en estos versículos. Veamos entonces lo que el Señor dice acerca de las señales que nos enseña aquí. Primero está la señal de los falsos cristos y falsos profetas. Él lo dice de esa manera. Entonces, una de las primeras señales que Jesús anunció acerca de qué tan cerca estaba el fin del mundo, es decir, el inicio de la gran tribulación, fue la aparición de falsos cristos. Una cosa son los falsos cristos y otra son los falsos profetas. ¿Ya? El falso Cristo es aquel que, por supuesto, se autodenomina como Cristo. La palabra Cristo significa ungido también, y eso lo vemos allí. Y aquí la palabra se utiliza para referirse a aquellos hombres que afirman ser los ungidos de Dios o los ungidos que Dios ha levantado. O sea, ya sea en lugar de Jesús o para terminar la tarea de Jesús en estos tiempos. Ahora, estos afirman que ellos son los que el Señor ha llamado para eso. Entonces, es como decir que la tarea de Jesús quedó inconclusa. Es como decir que la tarea del Señor Jesús no fue completada
cuando usted y yo sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Por lo tanto, la tarea de Jesús quedó terminada. La promulgación del Evangelio fue designada a los discípulos y a través de los discípulos a todos los que el Señor Jesús llamare. Y ahí estamos también nosotros. Por lo tanto, tenemos esta responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo. Ahora, increíblemente, la historia está llena de sujetos que en determinado momento, y usted creo que ha escuchado de muchos, afirmaron ser la reencarnación del Mesías. Días atrás estaba viendo una información en donde un hombre dice que es Cristo y la esposa es María Magdalena. Y dice que ella recuerda los sufrimientos de la cruz de Cristo y él también habla de los sufrimientos y la agonía que tuvo en la cruz. Y hay millones de personas siguiéndole. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible eso? O sea, divagamos a veces en doctrinas o discutimos doctrinas, enfoques bíblicos, y increíblemente esa gente ni discute doctrinas, sino que sigue a una persona que dice ser Cristo, literalmente. Ahora, usted y yo sabemos que no lo es. Por la palabra de Dios lo sabemos. Pero ahí está el punto, no tan solo él, muchos en la historia, podemos dar solo una mirada hacia atrás, como el mismo Jin Yong, que decía que él era especialmente llamado por el Señor, y allá en las Guyanas murieron una cantidad de hombres, tomaron un veneno porque supuestamente se iban a ir al cielo. Este es un problema serio. Hay una cantidad en la historia, pero no vamos a ver eso porque lo que importa acá es lo que el Señor Jesús está diciendo. Eso solamente como un ejemplo. Entonces, muchos dicen ser la encarnación del Mesías y ganan miles de seguidores y de alguna manera adeptos que les siguen creyendo que son Cristo. Entonces, las palabras de Jesús cuando Él dice, y a muchos se engañarán, se cumplen fielmente. Este es el problema. Usted no debe ser engañado. Usted tiene la palabra de Dios para leerla, para escudriñarla, para analizarla. La palabra de Dios es la que es verdad. Contiene la verdad de Dios. Por lo tanto, usted debe allí sumergirse y leer de ella. Ahora, tiene que tener mucho cuidado también porque la Biblia no es de interpretación privada. Debe siempre estar en oración, buscando la dirección de Dios para poder interpretar la Escritura. Recuerde que también muchas sectas han nacido de la mala interpretación, como por ejemplo, pongamos algún ejemplo, los Testigos de Jehová, como por ejemplo también los Adventistas del Séptimo Día. Y cuando usted ve la historia de ellos, eran hombres comunes y corrientes y eran creyentes, eran hijos de Dios que lamentablemente se desviaron. Ni hablar de los mormones también. Nacieron todos de iglesias pentecostales, gente que adoraba a Dios, que exaltaba al Señor y que amaba a Dios, pero que comenzó a interpretar la Biblia a su propia manera. Y eso provocó todo lo que usted ve hoy día. Hay gente que me dice a mí, no, pero hay gente buena ahí. Yo no dudo, en todos lados hay gente buena. El asunto, ¿a quién seguimos? ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? Este es el punto. Entonces, a muchos se engañarán, dice la Escritura. Ahora, lo otro que también el Señor marca es la señal del aumento de guerras, terremotos, hambres y pestes. Ni hablar de eso, ¿no? Es increíble ver cómo las guerras han venido creciendo a lo largo de la historia humana. Y son un anuncio de que el fin del mundo se acerca. Hace algún tiempo atrás hablaba con un hermano y me dice, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y de ahí no han habido más guerras, me dice. Yo le digo, ¿en qué mundo vives? Porque en el Oriente de que hay guerra, hay muchos años con guerra. Hay una cantidad de guerras allí increíbles. Que no tengamos guerra aquí en la zona, pareciera que no. No hay guerras. Hay guerras en todas partes. Y hay muchos países que le interesa la guerra, que la guerra hoy día ha pasado a ser un negocio para muchos países. Y eso es una realidad la cual nosotros también debemos entender. Ahora, el aumento de guerras en el mundo es increíble. Entonces, cuando vemos nosotros esto a lo largo de la historia,
Son un anuncio de que el fin del mundo se acerca. Ya que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, una guerra terrible viene, por supuesto, en contra de Israel. Y será justo en el tiempo final, antes que regrese el Señor Jesucristo, como consecuencia, por supuesto, de la aceptación de Israel o el llamado de Israel al Mesías. Ahora, es lógico que estas guerras también traen hambre y la mortandad, las pestes y parte de los terremotos que ocurrirán en diferentes partes del mundo. Ahora mismo estamos viendo por televisión en las noticias lo que está sucediendo en el Oriente, ¿no? Y la situación está sumamente complicada. Creo que usted dice, Señor, no puede ser lo que está pasando, no puede ser lo que está ocurriendo. Pero el Señor lo dijo, habrán guerras. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso nos da una alerta a nosotros. Nos dice, ya vengo pronto, prepárense, estén listos. Entonces, aquí el Señor estaba describiendo el prolongado periodo de tiempo que se extendía desde el momento de la conversación que tenía con sus discípulos hasta la historia final o el tiempo final de la historia. Entonces ahí vemos nosotros que eso es lo que ha ocurrido por siempre y cada vez se ha ido intensificando mucho más. Usted y yo también sabemos que todos los días tiembla, que ya no es perceptible para nosotros, porque increíblemente también nosotros nos vamos acostumbrando a los temblores y ya como que no los percibimos. De repente alguien le dice a usted, ¿escuchaste el temblor? Mejor decirlo, ¿sentiste el temblor? Porque casi nadie escucha, ¿no? Pero ¿sentiste el temblor? Dice, ¿qué temblor? Dice, tembló fuerte. O sea, algunos lo perciben, otros no. Y esto es una gran verdad, una gran realidad. Como también pasó el 2010 acá, el terremoto que fue, dicen que fue grado 8.8, ¿no? Aunque dicen por allá en Estados Unidos que fue 9.1. Bueno, vamos a creer a quien sea, ¿no? Pero fue fuerte, ¿no? Nosotros lo vivimos aquí y lo experimentamos y fue tremendamente fuerte, como muchos otros temblores y terremotos que han habido en los sucesos, como el del 85. ¿Alguien se acuerda del 85? Bueno, acá no fue tan fuerte, pero yo estaba allá en el epicentro, estaba por allá por La Ligua, Cabildo, así que fue tremendamente fuerte por allá. Pero igual se sintió casi en la mayor parte de Chile. Entonces, estamos hablando de que han habido terremotos y usted sabe que el terremoto más grande que ha habido en la historia del mundo es el terremoto que sucedió en Valdivia. Ese fue el más grande de todos. Entonces, vemos aquí que esta situación está intensificándose cada vez más. A veces usted se mete a internet y ve el registro de los temblores en el día y aparecen una cantidad enorme de temblores que usted no los percibió, pero están ahí. Los movimientos telúricos. Ahora, todo esto es parte, por supuesto, de lo que está sucediendo. Ahora, lo que sí queda claro es que el ser humano y las organizaciones, como por ejemplo las Naciones Unidas, no pueden resolver el problema, punto número uno, el problema de las guerras, no pueden resolver el problema de las pestes, ni pueden resolver el problema de los terremotos. ¿Se ha fijado usted en eso? Hacen un montón de cosas, pero no pueden resolverlo. Está profetizado que eso sucederá y no lo pueden resolver. Ahora, realmente no habrá paz en el mundo hasta que venga el príncipe de paz. Y esto es una realidad. Pueden haber ciertos lapsos de paz en la historia, pero no habrá paz. Usted mismo lo ve en nuestro propio país, año 2019, octubre 19. Recuerda usted lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo se le llamó a eso? El estallido social. Yo diría otra cosa, pero no voy a meterme en ese lío. Mejor ya dejémoslo ahí. Dejémoslo como estallido social. Entonces, cuando vemos todo eso que ocurre, estamos viendo el fin de los últimos tiempos, porque ya voy a explicar ese punto. Entonces, cuando Jesús habla con los discípulos, viene y le dice en los versículos 8 y 9, solamente destacando la última frase que dice el Señor, dice, y esto será principio de dolores. O sea, todo esto será principio de dolores. O sea, esto todavía no ha comenzado. Este es el principio de dolores, pero lo grande no ha comenzado todavía. Entonces,
Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo es claro en decir que el hecho de que todas estas cosas pasen no significa que ya estamos en el fin del mundo. Y Él lo aclara de esa manera. Pero sí anuncia que este viene. O sea, que ya es el principio de dolores. Es como para que nosotros comencemos a estar alertas. Entonces aquí hace referencia a los dolores de parto en la anunciación en una mujer que, por supuesto, que comienza a sentir esos dolores de parto y le anuncia que el alumbramiento viene o el nacimiento de ese bebé está cercano. Los primeros dolores de parto no nace inmediatamente el bebé. Hay muchas hermanas que han tenido que lidiar con eso y hablamos de un parto normal. Wow, a veces 6 horas, 8 horas, 12 horas. Y discúlpeme, he sabido de personas que han estado de un día para otro con dolores de parto. Ha sido larguísimo ese parto. Y Dios mío, qué terrible, ¿no? Ahora, si hoy en día este mundo se duele en medio de tanta maldad, porque el crecimiento de la maldad ha sido increíble, el crecimiento de la apostasía es mayor cada día. Cada día la apostasía se acrecenta más aún. Y la apostasía, por supuesto, hablo de la iglesia. La iglesia es la única que puede apostatar de su fe, que puede renunciar a su fe, que puede volverse atrás o que puede desviarse del camino en este sentido. Entonces, la apostasía cada día es mayor y el mundo entero vive tenso ante tantas guerras y también la amenaza de nuevas guerras. ¿Qué hablar de las pestes que azotan el mundo justo con el hambre en las zonas más pobres del planeta? De muchos años atrás nosotros veíamos videos y también fotografías de niñitos en Oriente, en la India, que morían con su estómago inflado, pero desnutridos totalmente. Dios mío, que era terrible eso, y hasta el día de hoy eso sigue sucediendo. No crea que eso no pasa. Sigue sucediendo. Entonces, hay hambre en muchas zonas del planeta. Hay lugares tremendamente pobres. Se cree que uno de los problemas y conflictos de guerra que será en los últimos tiempos que estamos viviendo será el agua. Hoy día mismo por la mañana había una discusión en uno de los matinales, vi un pedacito, no alcancé a verlo todo, una discusión por el agua. Porque muchas gentes están hoy día regando sus lugares de paltos y la gente que vive en los alrededores no tiene agua para beber. Y las napas subterráneas las han absorbido absolutamente todas, entonces no hay algo que legisle en eso, no hay algo que ordene ese asunto y está muy complicado. O sea, nosotros aquí en esta zona hay escasez de agua híbrida, hay escasez de agua. Y lógicamente la lluvia que ha caído en estos días no cubre el déficit que tiene. Y le digo más, nunca el déficit va a ser cubierto. Porque vamos hacia esa realidad. Cada día va a ser peor. Y claro, usted va un poco hacia el norte, pasando Santiago hacia allá, que ya Santiago en muchos lugares ya literalmente muchos campos ya no están siendo sembrados porque no hay agua para regar y sencillamente no se puede sembrar. Hacia el norte ni hablar. No tan solo los sembrados no existen, sino tampoco existen los que antes estaban con una cantidad de animales o criaban animales, ya sea cabras, corderos o ganado, ya no lo pueden hacer porque no hay agua. Entonces no estamos hablando tan solo de la necesidad para el ser humano, estamos hablando de que también está el comercio de alguna manera decayendo y cada vez se hace más caro lo que usted compra. Por la escasez de agua. Alguien me decía, no, el agua va a ser muy cara, pero si ya es cara, ¿cuánto le cuesta un litro de agua en el supermercado? ¿Ha sacado la cuenta? ¿Cuánto le cuesta? 500, 600 pesos o poco más. ¿Sí o no? ¿Y usted lo encuentra barato eso? Ya es caro. O sea, se cree que el agua va a llegar a costar el doble o el triple de lo que cuesta la benzina. Eso va a suceder. Ahora tiene que echar una mirada solamente a su boleta de agua en la casa para ver cuántos litros gastó y cuánto le cobraron. Cuánto le está saliendo el litro.
Ahí es una situación también que se va a ir dando. Ahora, pero viendo todo esto, estoy haciendo solo un análisis. Cuando vemos todas estas pestes que aparecen en el mundo, esto mismo del coronavirus, ¿no? Que se cree que fue un virus que se creó y que por esa razón también el virus está en todas partes y ni el frío ni el calor le hace problema. Normalmente un virus que se forma por la naturaleza misma, por alguna infección, ese virus en realidad muere o con el calor o con el frío. Pero este virus ni con el frío ni con el calor muere. Entonces es un virus creado, pero que está azotando lógicamente a todo el mundo. Y hoy día con las nuevas cepas que vienen, que aparecen, en fin, no me voy a meter en eso porque creo que ya usted ha escuchado demasiado, ni quiero ni siquiera asustarlo. Y alguien decía por allí, bueno, hay que colocarse las vacunas. Libre es usted de hacerlo. Me han consultado mucho eso. Pastor, ¿tengo que vacunarme? Es su decisión, es libre. La vacuna no es obligación, no hay ninguna ley que lo obligue a vacunarse. Y si usted quiere hacerlo, hágalo. Otro me preguntaba, ¿esa es la marca de la bestia? Imposible. ¿Por qué? Porque no estamos en la gran tribulación. Entonces, hay cosas las cuales hay que definir y usted puede vacunarse, puede ponerse la primera dosis, la segunda dosis y si quiere póngase la tercera dosis. Solamente yo le digo a los hermanos, si la vacuna fuera buena no necesita 3 dosis ni 4 dosis porque en realidad ya por lo menos estaría funcionando bien con una. Pero por lo menos algo hará, ¿no? Algo hará y esperemos que algo bueno haga, esa es la realidad, siempre se espera en ese sentido. Pero usted puede vacunarse sin ningún problema, cualquier persona puede hacerlo libremente, no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con la marca de la bestia, no tiene nada que ver con eso, así que por lo menos lo dejo claro. Entonces las pestes que azotan el mundo, junto con el hambre en las zonas más pobres del planeta, está haciendo estragos. Quizás nosotros no lo notamos, no lo vemos porque vivimos en un país que de alguna manera estaba alcanzando un nivel socioeconómico muy alto. Ahora, nosotros vivimos aquí y decimos, el país está horriblemente malo, pero la gente que viene de otros países dice, este es el paraíso. Dice, esa canción nacional que ustedes cantan, que es como el Edén, de verdad es el Edén. O sea, uno habla con gente que viene de otros países y dice, no, de verdad que ustedes están regalados acá. Yo sé que podemos discutir eso, hermano. Yo sé que podemos decir un montón de cosas que no están bien. Pero entendamos, por favor, lo que es la mirada de otros países hacia este país. Ahora, cuando vemos entonces los terremotos, así como otros fenómenos naturales como las tormentas, los ciclones, los tifones, se presentan en muchas partes del mundo. Hoy día mismo, ¿dónde era? En México estaba entrando un tifón, no recuerdo el nombre, y estaba haciendo estragos en toda la zona en donde el turismo normalmente va. Y estaba haciendo estragos eso, y eso que era solamente categoría 1, según lo que decían. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que los tifones aparecen por todas partes, los huracanes también. Ni hablar, por supuesto, de los tsunamis, los tornados. En nuestro país nunca habían habido un tipo de tornado y se le llaman ahora trombas marinas, se le llaman ahora, y han aparecido muchas en el sur. Recordemos también en Talcahuano el año pasado fue, o antes pasado, 2019, 2020 fue, porque fue en invierno. 2019, gracias por la aclaración. O sea, esa tromba marina que salió del mar y se metió, destruyó una cantidad de cosas, fue increíble. Entonces, ¿cuándo había visto eso usted? Y esto nos está diciendo entonces que en cualquier momento nos vamos. ¿Me está escuchando lo que digo? Entonces, vemos al mundo desesperado viendo situaciones que nunca antes las había visto. Y vemos esta situación. Tormentas de lluvia que sin duda no son como las que teníamos antes. Yo recuerdo siendo pequeño, creo que usted también lo recuerda, que llovía una semana completa, 2 semanas, 15 días sin parar lluvia. No torrencial, pero sí llovía. Y 15 días. Pero no sucedía lo que sucede hoy. Hoy día llueve 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos y se anegan las calles de una manera increíble porque la cantidad de lluvia que cae es demasiada. Y eso, hermano querido, en vez de ayudar al planeta, está destruyéndolo. Esa es la realidad. Entonces, aquí vemos en donde el mundo se duele anunciando que el fin del mundo se aproxima.
Por allí también hay unos, ¿cómo se le llama a esta gente muy inteligente que estudia el futuro de los países y del mundo? Se cree que para el año 2030 en muchos países del mundo ya no habrá agua. 2030. Estamos en 2021, 2022, acercándolo. ¿O estamos en 2022 ya? Yo los dejo ahí mirándome y yo los miro a ustedes y todos nos miramos y dicen, ya vamos entonces al 2023. Ya. No. Entonces, todo eso, hermano, está pasando. Y es una realidad. Nosotros estamos viviendo el último tiempo. Ahora, en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque es un hecho de que debemos estar preparados. Una de las cosas que Dios nos llama es estar preparados. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, todo lo que sucede en la naturaleza, lo está diciendo Pablo, es como dolores de parto. Y la naturaleza está anunciando que esto va a tener un clímax o va a tener un fin. Por tanto, nosotros los cristianos debemos observar las señales antes del fin del mundo, esperando, por supuesto, que el Señor venga por cada uno de nosotros, ya sea en forma personal, que partamos a la presencia del Señor, o como la iglesia llevada a la presencia de Dios. Ahora, siguiendo con esto, no quiero detenerme mucho porque me pongo a hablar, hermano, y me entusiasmo. Periodo de persecución. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9 al 10, o 9 y 10. Dice, entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, vemos aquí que entre las características de este periodo de 7 años de gran angustia llamada la gran tribulación, tenemos la terrible persecución que se levantará en contra de todos los seguidores de Jesús. Esto que decimos no significa que los cristianos vamos a atravesar la gran tribulación. Quiero aclarar esto, ya que según la promesa que tenemos del Señor, nos librará de este terrible periodo de juicios que viene sobre la humanidad. Esto lo vemos reflejado en un montón de pasajes bíblicos hacia atrás. O sea, debemos entender que la Escritura fue escrita para nuestra instrucción. Y al mismo tiempo dice que para que nosotros no cometamos los mismos errores que otros cometieron. En toda la historia de la Biblia aparece, cierto, el Señor librando a los suyos. Vamos al diluvio y el Señor libra a Noé y a su familia y a todos aquellos que quisieran entrar en el arca. ¿Cuál era la opción? Entrar en el arca. Nadie quiso entrar. Solo Noé y su familia. Pero fueron librados de el juicio. ¿Perfecto? Vemos otra tipología. Vemos al sobrino de Abraham llamado Lot, que increíblemente estaba en Sodoma y Gomorra, estaba en medio de toda esa pecaminosidad, ¿ya? Pero el Señor lo libró por el pedido de Abraham. Y allí entonces es librado, y cuando Lot es librado, el juicio cayó. ¿Me sigue, cierto? Perfecto. Entonces, cuando vemos esos ejemplos, también entendemos que Dios librará a su pueblo. Porque entendamos esto. Si usted y yo creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos, la pregunta es, ¿de qué nos quiso salvar? Bueno, de la condenación eterna, pastor. Sí, pero también vemos a Dios salvando a su pueblo Israel de la muerte de los primogénitos. ¿Recuerda eso? El juicio era para todos los primogénitos que habían en Egipto. Israel también estaba en Egipto. ¿Y cuál era la manera de que los primogénitos de Israel no murieran? Que la sangre estuviera en el dintel de la puerta. Y si el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre, dice, pasaré de vosotros. O sea, esa casa está protegida.
Usted y yo estamos protegidos y es una verdad. La sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. Y me voy a esos hermanos pentecostales de antaño que yo recuerdo y que ellos decían a cada rato en el culto: tu sangre, Señor, cúbreme en tu sangre. Oiga, y yo no podía decir: ay, los hermanos ya están otra vez con la sangre. Pero la verdad, hermano querido, que la sangre de Jesús es la que nos limpió de todo pecado. Y hay una sangre preciosa que limpia al más vil pecador. Y usted y yo hemos sido limpiados por esa sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, veamos una cita, solamente una. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, de acuerdo a las escrituras, también Pablo nos dice que los creyentes seremos arrebatados para reunirnos con el Señor en las nubes. Cuando miramos nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, no habremos quedado o que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo esa palabra. Yo la creo, tal como está allí, yo la creo. Entonces, si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿quiénes serán aquellos que serán perseguidos por la causa del nombre de Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que dilucidar para no enredarnos, sino confundirnos. Evidentemente no aluden a la iglesia, sino a la nación de Israel, en primer lugar, que de alguna manera experimentará oposición y aflicción a escala mundial. Lo explico por qué. En este punto quisiera referirme a un hecho importante para los cristianos de nuestro tiempo. Mientras los miembros de la iglesia verdadera, hablo de los creyentes, de los hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo, se encuentren en este mundo, no podría existir una actitud antisemita a nivel mundial. O sea, no pueden odiar a Israel a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia lo resistiría. No sé si entiende. Yo no sé si usted ama a Israel. Yo amo a Israel. No soy judío, ni voy a judaizar, pero yo amo a Israel. Israel es el pueblo de Dios. ¿Tiene su tiempo? Sí lo tiene. Y seguramente nos vamos a encontrar allá arriba en la gloria, o nos vamos a encontrar aquí abajo cuando volvamos con el Señor. El punto es, en este sentido, sería imposible que un genuino creyente en el Señor Jesús odiase a los judíos como seres humanos. Es imposible. Tal sentimiento, hermano querido, se intensificará, por supuesto, con mayor amplitud después de que la iglesia sea removida de la escena. Porque seamos honestos, nosotros cantamos de Israel. Nosotros hablamos de Israel, predicamos de Israel, ponemos a nuestros hijos nombres de Israel, porque amamos a Israel. No sé si entiende. Entonces nunca permitiríamos el odio mundial sobre Israel. Ningún cristiano lo permitiría. Entonces, en este periodo de juicios, habrán personas que antes del arrebatamiento también, antes de que la iglesia sea arrebatada, esas personas no quisieron nada con Cristo. O incluso algunos se alejaron del Señor. Y espero que ninguno de ustedes esté en ese caso. Se alejaron del Señor. Pero después de ocurrido el arrebatamiento, después de que este evento sucede,
se dan cuenta de lo que ocurrió y lógicamente van a saber de la palabra, van a conocer lo que está sucediendo, van a ver en las noticias lo que pasó y quizás las noticias no dirán, por supuesto, que fue el arrebatamiento, algunos sí, otros no. Habrán especulaciones como siempre las hay en toda situación, pero ellos se darán cuenta de lo que sucedió y se arrepentirán y pedirán perdón a Jesús, aunque aquí la diferencia será que serán salvos por confesar al Señor, pero quedarán a vivir en este periodo de gran tribulación y la única manera de salvar sus vidas, como dice el libro de Mateo, la tendrán que perder. Es complicado. O sea, estamos en el tiempo de gracia y este tiempo de gracia que es para los gentiles en cierta manera y también para los judíos que acepten a Jesús, es entonces para que nosotros recibamos a Cristo y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando la trompeta suene, ¡fum!, nos vamos a la presencia de Dios. Pero para los que están en la gran tribulación, la única manera de ser salvo, aparte de aceptar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, entonces será entregar su propia vida. Ese será el periodo que les tocará vivir. Mantener su fe les será en extremo difícil, porque si ahora mismo nos ponemos a hacer cuentas nosotros, ¿le cuesta a usted servir a Dios? Claro, nos cuesta. Imagínese siendo perseguido. Usted no es perseguido hoy, ¿no? No, para nada. Que un vecino le diga canuto, esa no es una persecución, eso es un alegato, una discusión. Pero perseguido por la causa de Cristo es otra cosa. Entonces aquí vemos lo difícil que será ese tiempo, ya que el anticristo se opondrá directamente a todo lo que es Dios. Veamos algo lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, además de esto, hermano querido, el anticristo va a establecer un sistema político y económico que solo aquellos que acepten su marca podrán comerciar y van a poder desarrollar sus actividades cotidianas. Ahí viene la marca de la bestia. No me pregunte qué será. ¿Será una inyección? ¿Será una marca legible tal como dice la escritura en la frente o en la mano? No lo sé. ¿Cómo es eso? El chip entre carne y piel. No lo sé. Pero el asunto es que ahí va a establecer una marca, la cual lógicamente todas las personas tendrán que marcarse. Yo creo que esto de la vacuna simplemente es concientizar a la gente para tenerlos listos y preparados para ese momento. Porque si usted dice, bueno, hay que vacunarse, bien, no está mal, no está mal. Pero llegará el momento en que ya no va a ser una vacuna, va a ser una marca. Y usted ya va a estar concientizado a la obediencia a. Veamos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Usted quiere ir a comer a un restaurante hoy? ¿Qué le piden? Pase de movilidad. Y si no lo tiene, no entra. Esto es solo concientizar. Yo quiero que entienda esto. No estoy diciendo que esto esté mal. No estoy diciendo que esto es el diablo haciendo. No, está simplemente concientizando a la gente para que cuando Él aparezca todo esté listo y la gente esté dispuesta a someterse. Entonces, si usted no tiene la vacuna o no tiene las 2 dosis, porque ahora el pase de movilidad es cuando tiene las 2 dosis. Puede tener una, pero no tiene pase de movilidad. Cuando completa las 2, recién tiene el pase de movilidad. ¿Después de cuántos días? 15 días.
Segunda dosis, 15 días después usted tiene el pase de movilidad y puede entrar a un restaurante o a ciertos lugares donde exigen el pase de movilidad para poder comprar o para poder vender, en fin. Pero vuelvo a insistir, no es la marca de la bestia. Es solo concientizar. Entonces, en ese tiempo, seguir a Jesús, hermano querido, implicará no aceptar dicha marca, porque también entendemos que la Escritura dice que aquel que se marca ya se perdió. Pero no aceptar la marca iría contra el sistema del anticristo y va a desencadenar una persecución en contra de los seguidores de Cristo y muchos perderán la vida. Y ahí es donde dice la Escritura que muchos se entregarán unos a otros. Unos a otros. Así que podemos estar seguros que muchas personas, aún en este tiempo de gran angustia, se arrepentirán de no haber creído en Cristo. Mientras estaba, por supuesto, el periodo de la gracia. Muchos recordarán que lo invitaron a la iglesia, que fue a la iglesia, que estuvo perseverando, que estuvo caminando, pero no le gustó, no, si no, va, ¿qué tanta iglesia? No, si el pastor le ponía color, no va. Y ese es el punto. Ya que para este momento aquellos que se mantengan firmes en su fe van a recibir persecución y pagarán con sus propias vidas. Veamos otra cita, Mateo 24, versículo 11 y 12. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, además de todo esto, este periodo se caracterizará por el crecimiento de la apostasía hasta llegar, por supuesto, a su máxima expresión. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y como consecuencia, por supuesto, la apostasía ha crecido y es increíble cómo los falsos apóstoles y profetas han engañado a muchas personas, los cuales les siguen ciegamente, habiendo una indiferencia primero a la santidad como consecuencia de que el amor de muchos se ha enfriado, y han abrazado, por supuesto, un evangelio falso, han abrazado un evangelio que no es el evangelio de Cristo, que solo posee un mensaje motivacional. Hoy día los motivadores están por todas partes. Días atrás un hermano me preguntaba y me mandaba un video, dice, pastor, ¿cómo encuentra este predicador usted? Yo le dije, hermano, ese no es un predicador, ese es un motivador. ¿Cómo no te das cuenta que no es un pastor? Es un motivador que habla cosas aparentemente de Dios, pero no, es un motivador, no es cristiano. Ese es el problema de hoy. Ahora, esta apostasía, hermano querido, tendrá que crecer hasta llegar a su máxima expresión, que será con la aparición, por supuesto, del falso profeta, el cual tendrá la potestad de hacer señales, milagros, con el fin de engañar a las personas y al mismo tiempo que le adoren como el anticristo. Veamos la última cita ya para ir cerrando. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 15. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Esto es exactamente lo que pasó, por ejemplo, con Sadrach, Mesach y Abednego. Es idéntico en el sentido de que mataban a todos los que no adoraban a la imagen. Esta bestia que Juan ve en su visión es el falso profeta. Si nos damos cuenta, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón.
una característica de los falsos maestros y profetas de los cuales habló el apóstol Pablo. Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, habla acerca de esto, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, evita. También vemos que este falso profeta tendrá la autoridad dada por Satanás de realizar señales milagrosas para engañar a los moradores de la tierra para que adoren al anticristo. Esto de hacer señales no debe ser una cosa que nos complique, porque recordemos también que cuando Moisés llegó frente a Faraón y lanzó la serpiente, o sea, la vara que se convirtió en serpiente, vinieron también los magos de Faraón y hicieron exactamente lo mismo. O sea, no pensemos que Satanás no va a hacer cosas que aparentemente parecieran de Dios. Tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, creemos que este periodo de gran tribulación se caracterizará porque la apostasía llegará a su máxima expresión. Y de esta forma vemos cómo este periodo de gran tribulación será terrible en una manera tremenda. Pues aquellos que se queden después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia y aquellos que quieran seguir a Cristo tendrán que vivir un periodo de gran apostasía, porque nadie querrá servir a Dios y van a sufrir persecución hasta el martirio. Por ello entonces es importante que todos huyamos de aquel día de angustias, de juicio, a través de creer en aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces, la maldad está aumentando y van a dejar de sentir el amor hacia los demás. Es como preguntarle a usted, ¿usted ama a su hermano, ama a su hermana? Ay, que cuesta amarlo, pero debe amarlo. Y amarlo significa soportarlo, amar significa también cargar muchas veces las situaciones de su hermano. Ahora, esta carencia de sentimientos será una realidad más evidente en los últimos tiempos. Hoy día, ¿cuántas familias se odian? Los hijos odian a los padres odian a los hijos. Es un asunto sumamente complejo. Entonces, la profecía de Jesús de que el amor se enfriaría también se cumple hoy. La gente ama cada vez menos a Dios, en primer lugar. Cada vez menos ama a Dios. Y como aman cada vez menos a Dios, entonces también cada vez menos ama a su prójimo. ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este es el problema que está ocurriendo. Y es muy importante entender que la salvación es un proceso de santificación. Esa salvación comienza, hermano querido, cuando decidimos seguir a Cristo y termina solamente con nuestra muerte o con el arrebatamiento. Si es que estamos vivos cuando eso suceda. Es la única manera. Jesucristo lo dijo muy claramente: el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ¿perseverar en qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Tenemos que perseverar en Él. Perseverar es un proceso de santificación. Porque es bien claro, hermano querido, como dice la Escritura, y Pablo lo advierte, dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, tenemos un desafío enorme en nuestras vidas que debemos cuidar de realizar y hacer. Y yo solo espero que esta palabra que hemos predicado hoy o que hemos ministrado, enseñado, le pueda causar una alerta en su vida. Llegue a su casa, lea el capítulo 24, léalo. Vea lo que la Escritura dice. Necesitamos, hermano querido, estar preparados. Yo creo en esta palabra. Y cuando la trompeta del Señor suene, yo quiero elevarme a la gloria. No porque yo sea capaz de hacerlo, sino porque Él me lleve. Pero debo estar preparado, perseverando hasta el fin en este camino que es de santidad. Póngase de pie, mi hermano querido. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por esta palabra. Dando gracias porque nos ha hablado y porque nos ha ministrado en esta noche. Cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, hemos oído esta palabra y nos hacemos responsables de ella.
Ahora ayúdenos a nosotros, Señor, para poder vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, ayúdanos. Muchas veces las fuerzas humanas, Señor, se acaban y no tenemos energía para avanzar. Pero tú eres el Dios de misericordia, tú eres un Dios de bondad. Y tú eres un Dios que fortalece al cansado. Tú eres un Dios que da nuevas fuerzas, Señor. Tú eres un Dios que renueva tus misericordias cada día. Y tú eres un Dios que nos ayuda, Señor, constantemente. Yo te pido, Señor, una bendición especial para tus hijos y para tus hijas. Que en esta noche tus hijos, Señor, puedan a través de esta palabra, oh Señor, estar alertas. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria, mi Dios. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.